días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para hablarle a ustedes la palabra de Dios, la palabra del reino de Dios. En esta mañana quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 14 y 16. Y dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La voz del buen pastor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El salmista David dijo: Jehová es mi pastor. Y cuando Dios se manifestó en carne humana, dijo: yo soy el buen pastor. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, o sea, del redil del pueblo hebreo, sino son de otro redil, del redil de los gentiles. Ellos oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora la voz del buen pastor a través de la Escritura ha sido escuchada por las ovejas del Señor. Las ovejas representan a los hijos de Dios a través de las edades y las dispensaciones. A través de las edades y dispensaciones encontramos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento la voz del buen pastor, la voz de Dios hablándole al pueblo por medio de sus profetas mensajeros enviados, cada uno en su edad y en su dispensación. Encontramos en el tiempo de Moisés a Moisés pastoreando ovejas, ya que Moisés, luego de estar en una posición tan alta en Egipto para ser el heredero al trono del faraón, bajó de ese nivel de la alta sociedad y prefirió sufrir con el pueblo hebreo que gozar de comodidades temporeras en el trono del faraón. Moisés reconoció quién él era y a qué pueblo él pertenecía. Aunque Moisés estaba en medio del pueblo egipcio, él no era egipcio. Él no era de ese reino terrenal del faraón. Por lo tanto, cuando él reconoció que pertenecía al pueblo hebreo, el cual tenía las promesas de la liberación para el regreso a la tierra prometida,
Él prefirió sufrir con el pueblo hebreo, sabiendo que Dios cumpliría su promesa y llevaría al pueblo a la tierra prometida. Y se mantuvo como viendo al invisible. Muchas personas en este planeta Tierra prefieren los beneficios terrenales, prefieren una posición social, política o económica en este planeta Tierra que identificarse con el pueblo que tiene las promesas de Dios de una nueva tierra, una nueva vida eterna, un nuevo cuerpo eterno, y pierden las bendiciones de Dios. Pero Dios dice en su palabra que sus ovejas escucharán su voz, y no importa que estén en una posición como el profeta Moisés allá en Egipto. La persona que es un escogido de Dios escuchará la voz de Dios, la voz del buen pastor en la edad o dispensación en que él esté viviendo, y preferirá perder todo lo que tiene en lo humano, en lo terrenal, para recibir las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo escucharán los hijos de Dios, las ovejas del Señor, la voz de Dios en su edad o dispensación en que ellos estarán viviendo? Tenemos que comprender que cada persona, cada hijo de Dios, cada oveja de Dios, aparece en la tierra en el tiempo asignado por Dios para vivir en carne humana. Pero que cada hijo de Dios, cada oveja de Dios, viene de la casa de su Padre celestial a esta casa terrenal. Cada hijo de Dios viene de la eternidad. Por lo tanto, cada hijo de Dios viene de la séptima dimensión y viene a descubrir que pertenece a esa séptima dimensión, que viene de la casa del Padre Celestial, cuando escucha la voz del buen pastor en la edad en que él está viviendo. Esa voz del buen pastor, hablándole a su corazón, llamándolo y dándole a conocer quién es él, es el mensaje que Dios tiene para esa edad, con el cual él llama a todos sus hijos, sus ovejas, en esa edad. Y ese mensaje es colocado por Dios en la boca de un hombre, el cual es el ángel mensajero para esa edad. Así es la forma en que las ovejas oyen la voz del buen pastor y pueden decir: Jehová es mi pastor. Así en el Antiguo Testamento cada hijo de Dios podía decir, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo es mi pastor. Él es el buen pastor que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Así como en el Antiguo Testamento la voz del buen pastor, de Dios, de Jehová, era escuchada a través de sus profetas, porque Dios dijo: profeta de entre vuestros hermanos
levantaré de en medio del pueblo y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare la palabra que él hablare en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. Podemos ver que la palabra de Dios, la voz del buen pastor, siempre ha estado en la boca del profeta que él ha levantado para cada edad y para cada dispensación. A Moisés Dios le dijo: yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te diga que hables, y ellos te escucharán. ¿Por qué? Porque ellos no estarían escuchando la voz de un hombre, sino la voz de Dios en la boca de un hombre, la cual Dios pondría en su corazón y en su boca. Y no importaba que Moisés fuese un hombre con problemas en su habla. Él decía que era tardo en su habla. Pero lo importante no es cómo ese hombre hable, sino qué cosa ese hombre está hablando. Hubo muchos individuos preparados intelectualmente en medio del pueblo hebreo y en medio del pueblo egipcio. Hombres que eran buenos oradores, pero sin embargo Dios no hizo a Moisés un buen orador como los demás hombres. Moisés se quejaba porque Moisés pensaba que un profeta de Dios tenía que ser un buen orador y no podía tener problemas en su boca, en su lengua para hablar. Pero Dios le dijo: ¿quién hizo al hombre y quién hizo la boca y quién hizo la lengua? ¿Quién hizo al mudo y quién hizo al tardo de habla? No fui yo. Y Dios se enojó con Moisés, porque Moisés se puso a luchar con Dios y a presentarle a Dios los problemas, cuando Dios no está interesado en que la persona le presente a Dios sus problemas, sino que se presente delante de Dios y le diga: heme aquí, Señor, pon en mi corazón y en mi boca lo que tú quieres que yo hable, y yo lo hablaré con la voz que tú me has dado, porque es la única que tú me has dado. Dios quería que Moisés hablara en esa forma, porque Dios diseña a cada mensajero, a cada profeta, para cada edad o dispensación, en la forma en que Dios quiere, y le da la voz que Él quiere darle para esa edad o esa dispensación. Pero lo más grande es el mensaje que Dios pone en su corazón y en su boca. Eso es lo que tiene valor para Dios. Y encontramos que mientras más grande es el programa divino que Dios tiene para cada edad o dispensación, más grandes son las limitaciones que tiene el mensajero. Encontramos a San Pablo. San Pablo, el mensajero de Dios, enviado para dar luz a los gentiles, para darle el mensaje de la gracia a los gentiles y establecer a los gentiles en la segunda dispensación. Pero el apóstol San Pablo se quejaba a Dios, diciéndole que tenía un aguijón que le abofeteaba en su rostro, tenía un problema de salud en su vista, y por eso escribió en una de sus cartas: mirad con cuáles
letras grandes os escribo, porque él tenía problemas en su vista y no veía bien. Por eso cuando no tenía a su ayudante para dictarle las cartas, él tenía que escribir con letras grandes y necesitaba muchos pergaminos para escribir una sola carta. Por eso encontramos en la Escritura que de lo que se recogió del apóstol San Pablo, encontramos que en pocas páginas de la Biblia se escribe lo que él le escribió a las diferentes congregaciones. Y encontramos que sus cartas apostólicas establecieron a la iglesia gentil desde su comienzo hasta su final. Dios le dijo, cuando San Pablo dijo que le quitara ese aguijón, ese problema, por 3 ocasiones había clamado a Dios, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque en tu flaqueza mi potencia se perfecciona. Como con la voz de Moisés, aunque Dios le dio a Moisés un ayudante que hablaba bien, porque se quejó a Dios. Si no, el pueblo hubiera tenido todo el tiempo que escuchar la voz de Moisés y no la de Aarón. Pero Dios le dijo a Moisés: yo pondré mi palabra en tu boca, y tú le hablarás a Aarón lo que él debe hablar, y será mi palabra en tu boca y en la boca de Aarón. Ahora hemos visto que la voz de Dios, la voz del buen pastor, siempre es colocada en la boca del mensajero que corresponde para cada dispensación y para cada edad. Encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Ellas oirán mi voz, y habrá un redil y un pastor. Encontramos que a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, el Señor Jesucristo ha estado trayendo sus ovejas al redil. El redil del Señor no ha sido otro sino la iglesia del Señor Jesucristo, formada por todas las ovejas del Señor. Y en cada edad sus ovejas han sido llamadas por el Señor Jesucristo, manifestado en cada mensajero, en el cual ha colocado el mensaje que corresponde para esa edad. Y cuando el mensajero ha proclamado ese mensaje, las ovejas del Señor han escuchado la voz del buen pastor, la voz del Señor Jesucristo, por medio del mensajero de esa edad. Han estado escuchando al buen pastor, al Señor Jesucristo. Por eso el primer mensajero de la primera edad de la iglesia gentil dijo: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. El Señor Jesucristo estaba viviendo en el apóstol San Pablo
y estaba hablando por medio del apóstol San Pablo en esa primera edad, haciendo ¿qué? Llamando a sus ovejas, llamándolas al redil, el redil del Señor Jesucristo. Y todas las ovejas del Señor Jesucristo han podido decir: Jehová es mi pastor, el Señor Jesucristo es mi pastor, es el buen pastor. Y han podido decir: me ha estado pastoreando a través del ángel mensajero en esta edad en que yo estoy viviendo, y me ha llamado por medio de su ángel mensajero, y he escuchado su voz por medio de su ángel mensajero. Así han transcurrido 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y la voz del Señor Jesucristo ha sido escuchada. Bien dijo Dios en el monte de la transfiguración: este es mi hijo amado, en el cual me complazco morar. A él oíd. Y él sí ha sido escuchado a través de cada mensajero en las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Y cuando hemos llegado al final del tiempo, como hemos llegado al fin del siglo, han pasado ya las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y hemos llegado a la edad de la piedra angular, la edad octava, la edad eterna, la edad en que los hijos de Dios, las ovejas del Señor, son llamadas. Y como está prometido el llamado para las ovejas del Señor, luego que han transcurrido las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. ¿Cómo? Vayamos a la Escritura, porque la Escritura ha prometido el llamado final, el último llamado de las ovejas del Señor, el último llamado que el buen pastor estaría haciendo en este tiempo final. Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, en la parábola del trigo y de la cizaña, sabiendo que la cizaña representa a los hijos del malo, el cual los sembró, y el trigo representa a los hijos del reino, los cuales han sido sembrados en este mundo por el Hijo del Hombre. Dice: dejad crecer el trigo y la cizaña juntos, no sea que arrancando la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer ambos juntos hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. Dice: la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Ahora, también en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y verso 31 dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, los segadores, con gran voz de trompeta, y juntarán
a todos los escogidos, a todas las ovejas del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo en el fin del tiempo enviando el ministerio de Moisés y Elías con el mensaje de gran voz de trompeta, que es la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todas sus ovejas en este tiempo final, en el redil del Señor Jesucristo. En el pasado las ovejas, los escogidos, fueron recogidos, juntados, cada uno en la edad que le correspondió. Y en este tiempo, en la edad de la piedra angular, todos los escogidos son llamados con gran voz de trompeta y son juntados, porque se ha llegado al fin del tiempo, al fin del siglo, en donde la gran voz de trompeta o trompeta final suena y llama a todos los escogidos. ¿Para qué? ¿Qué cosas están prometidas para las ovejas del Señor en este tiempo final? Dijo el apóstol San Pablo: he aquí os digo un misterio, escribiéndole en 1 Corintios capítulo 15 y versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Ahora recuerden ustedes que toda obra que Dios ha llevado a cabo, o llevará a cabo en este tiempo, o llevará a cabo en el futuro, es un misterio del reino de los cielos, pero que está en la Escritura prometida esa obra para llevarse a cabo. Pero es un misterio porque las personas no saben cómo y cuándo se ha de llevar a cabo hasta que no está llevándose a cabo, lo cual es dado a conocer por el mensaje que corresponde para ese tiempo en que se está llevando a cabo. Ahora San Pablo dice: he aquí os digo un misterio, uno de los misterios del reino de los cielos. Todos ciertamente no moriremos, no dormiremos. Está hablando que no todas las personas han de morir. No todos moriremos, mas todos seremos transformados. Está hablando de una transformación que se ha de llevar a cabo en los hijos de Dios, en las ovejas del buen pastor. Todos seremos transformados. ¿Para qué? Para que todos seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad, en la casa de nuestro Padre Celestial, a los que antes conoció también los predestinó. Es algo ya predestinado. ¿Para qué? Los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sean hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Él dijo que es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación. Por eso Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Eso está en el pasaje
del buen pastor, y que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, del Señor Jesucristo. Lo dice San Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 y verso 28 y 29. Y continuando lo que dice en 1 Corintios capítulo 51 y 52, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Una trompeta es un mensaje de Dios. Y siendo la final trompeta, es el mensaje final del Señor Jesucristo en este planeta Tierra, en el cual nosotros estamos viviendo. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. A la final, trompeta, los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Para la resurrección de los muertos se requiere la trompeta final, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. Esa trompeta de Dios, esa trompeta final, esa es la voz del Hijo de Dios en el fin del siglo. Y los vivos serán transformados. Los que estarán escuchando la trompeta final, la gran voz de trompeta con la cual han sido llamados y juntados en la edad de la piedra angular. Esa es la voz del buen pastor, llamando y juntando sus ovejas en el fin del tiempo, para llevar a cabo luego la resurrección de los muertos y la transformación de esas ovejas que estarán viviendo en este tiempo final y habrán sido llamadas y juntadas con esa gran voz de trompeta en el redil del Señor, la edad de la piedra angular. Estamos viviendo en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo del mensaje de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos, a todas las ovejas del buen pastor. El buen pastor en este tiempo final llama y junta a todas las ovejas para llevar a cabo la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, para que todos lleguemos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo y tengamos un cuerpo eterno, porque entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria y con victoria. Entonces seremos eternos también en nuestro cuerpo. La vida estará manifestada en todo nuestro ser y viviremos eternamente en cuerpos eternos, cuerpos que por más millones de años que le pasen
siempre estarán con la apariencia de 18 a 21 años. Todo esto está prometido para las ovejas del buen pastor, que en este tiempo final son llamadas y juntadas con el mensaje de gran voz de trompeta, que es la voz del buen pastor. Ahora, ¿cómo escucharemos esa voz? Él dijo que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Él dijo también que llamaría a sus ovejas. Y también en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, conforme a su promesa. Y eso que Él estará dando a conocer, ese mensaje de testimonio, es el mensaje de gran voz de trompeta. Ese es el mensaje que llama y junta a todos los escogidos, porque es la voz del buen pastor por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando todas sus ovejas en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, para recibir a los muertos que han de resucitar y los vivos ser transformados en este tiempo final. Esa es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. Así como Juan recibió del ángel del Señor Jesucristo la revelación apocalíptica, los escogidos, las ovejas del Señor, en este tiempo final, por medio del ángel del Señor Jesucristo, recibirán la revelación de Jesucristo, el llamado de gran voz de trompeta, el llamado de la trompeta final. Y todos serán juntados en el redil, en la edad de la piedra angular, la edad que tiene las promesas de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos, la edad que tiene la promesa del llamado del buen pastor con gran voz de trompeta, para recibir todas las bendiciones del buen pastor en este tiempo final. Y en la edad de la piedra angular, la edad en que Él está juntando todas sus ovejas, y donde sus ovejas escuchan su voz, somos pastoreados en los pastos frescos de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, del mensaje de gran voz de trompeta, correspondiente a la edad de la piedra angular. El Señor Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. La voz del buen pastor, la voz del buen pastor, llamando en el fin del siglo a sus ovejas, a sus escogidos, conforme a sus promesas. Así como a través de cada profeta mensajero en el Antiguo Testamento, Dios llamó y pastoreó a sus ovejas, en el Nuevo Testamento, a través de las 7 edades de la iglesia,
El Señor Jesucristo, el buen pastor, llamó y pastoreó a sus ovejas a través de cada uno de los mensajeros en cada edad. Y hoy, en el fin del siglo, en nuestra edad, por medio de su ángel mensajero, de la edad de la piedra angular, llama y junta a sus ovejas y las pastorea con el mensaje final, con la trompeta final, con el mensaje de gran voz de trompeta prometido para este tiempo final, conforme a la Escritura. Y ese mensaje de gran voz de trompeta es la voz de Dios, la voz del buen pastor, hablándole al corazón de cada oveja del Señor en este tiempo final. La voz del buen pastor. Dios nos continúe bendiciendo con las bendiciones del buen pastor en su redil, en esta edad de la piedra angular, en donde Él ha llamado y ha juntado sus ovejas, y ellas escuchan su voz, la voz del buen pastor. Estamos en la edad en que el buen pastor está pastoreando sus ovejas en el mensaje de gran voz de trompeta, y con el mensaje de gran voz de trompeta, alimentando a sus ovejas, hablándole a sus ovejas a través de su ángel mensajero, que Él ha enviado para dar testimonio de estas cosas. Tenemos en nuestro corazón y en nuestra edad la voz del buen pastor. El Señor Jesucristo es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así está en la Escritura, y así Él está haciendo con sus ovejas. Y nosotros, llenos de alegría y de regocijo, en el redil del Señor Jesucristo, permanecemos siendo bien alimentados espiritualmente, escuchando la voz del buen pastor, la voz del Señor Jesucristo. Gracias al buen pastor. Gracias al buen pastor que nos habla en este tiempo final por medio de su ángel mensajero, y nos conforta, nos alimenta y nos mantiene en su redil, esperando la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos en este tiempo en que vivimos. Y serán resucitados todos los que escucharán la voz del buen pastor. Ellos la escucharon en su edad, y en este tiempo final la vuelven a escuchar, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y los vivos, las ovejas del Señor, escucharán la voz del Hijo de Dios por medio de su ángel mensajero en la gran voz de trompeta, y serán transformados conforme a su promesa.
Nos llena de alegría y de regocijo escuchar la voz del buen pastor, la voz del Señor Jesucristo en nuestra edad, directamente hablándonos al corazón. Que permanezca en vuestros corazones y en vuestros oídos una voz, la voz del buen pastor. A él oíd, al buen pastor, la voz del buen pastor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos, o continúen pasando todos, un día maravilloso, escuchando y manteniendo en vuestros corazones la voz del buen pastor. Dios les bendiga y Dios les guarde en el redil del Señor a cada uno de ustedes. Nuevamente, Rigoberto con nosotros para concluir nuestra parte en este día. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias a